Tenía que llegar la primera derrota del curso y el Barça no pudo ganar en su primer partido de Champions, un partido marcado por la expulsión de Eric García en el minuto 10 de encuentro y por el error o los dos errores de Marc-André ter Stegen. Pero hoy toca hacer la lupa, como siempre, el análisis del partido para preguntarnos qué podemos sacar en claro del primer partido del Barça con 10 esta temporada y analizar lo de Marc-André ter Stegen. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva La Lupa, en este caso la primera que hacemos un viernes, porque el Barça jugó el jueves el primer partido de Champions League, 2-1 ante el Mónaco, y a pesar de, entiendo, la decepción de todos los culés, porque estaban muy ilusionados con este debut del FC Barcelona, porque veían la posibilidad de empezar con buen pie una competición que se está resistiendo en los últimos años. Creo que es un encuentro para no sacar conclusiones negativas, más allá de algún apunte que luego veremos, pero pienso honestamente, de verdad, que el Barça mostró una muy buena cara y que entraba dentro de lo previsible que el conjunto de Hansi Flick no pudiese ganar ante el Mónaco. Principalmente porque hablamos de un equipo físicamente muy dominante, que está en un momento de forma espectacular, y porque, como se vio a lo largo de los 90 minutos, el Barça iba con un banquillo muy justo, con muchos jugadores muy jóvenes, con poca experiencia y realmente pocos futbolistas que te pudiesen permitir cambiar un guión de partido adverso, y más si nos encontramos con la disyuntiva de que el Barça se quedó con 10. Entraron jugadores como Gerard Martín, como Sergi Domínguez, Ferran Torres y Ansu Fati, que debutó apenas nada 3-4 minutos en el tramo final. Pero a pesar de ello, quiero analizar bien este partido porque creo que hay cosas interesantes que podemos sacar en claro. Así que, sin más dilación, vamos a empezar ya con el análisis de este partido. Espero que me acompañéis, que dejéis un like, que comentéis por aquí, que compartáis el vídeo, porque creo que os va a gustar. Vamos allá, empezamos. Como siempre, iniciamos con la red de pases de StatsBomb, una red de pases que nos muestra perfectamente cómo el Barça se trató de juntar mucho en esa zona central, con Marc Casado y Pedri en distancias muy cortas, pero un Barça que no renunció a su filosofía de juego. Ni con 10 futbolistas vimos algo realmente distinto por parte del equipo de Flick, sino que fijaros la posición, como siempre, de Rafinha en esas zonas intermedias, Lamine también participando muy arriba y Robert Lewandowski en la punta con lateral, y sobre todo Balde. Fijaros la altura que cogió Alejandro Balde en ataque. Por lo tanto, un Barça que tú ves este esquema y parece que el equipo de Flick jugó con 11, porque hay valentía, porque demuestra que el conjunto azulgrana, por lo tanto, tuvo la personalidad para por lo menos morir de la forma en la que lo escogió. Porque yo creo que el partido pintaba realmente mal, sobre todo teniendo en cuenta que al cabo de 5 o 6 minutos de la expulsión de Eric, el Mónaco se adelantó. Ahí todos imaginábamos que el desenlace no iba a ser positivo, y a partir de ahí el Barça escogió la forma más digna para caer, entendiendo que estaba mucho más cerca de una posible victoria, respetando lo que le había llevado a jugar tan bien. Y en esta red de pases se aprecia perfectamente esa voluntad proactiva del conjunto azulgrana. Podemos apreciar el mapa de presiones del Barça ante el Mónaco. Hay un dato interesante: el Barça hizo 230 presiones. Es el partido de esta temporada, de los 6 que se han disputado, en el que más presiones ha realizado el conjunto culé. Por tanto, un dato que muestra el compromiso defensivo del Barça, la capacidad para incluso con 10 multiplicar esfuerzos. Y eso dice muchísimo, sobre todo de dos nombres que son Pedri y Marc Casado, que para mí fueron, junto a Cubarsí y también junto a Lamine Yamal, los mejores futbolistas del partido. Pero lo de Pedri y Casado fue impresionante, porque el Barça desde el minuto 10 estuvo jugando solo con 2 centrocampistas. 2. Por lo tanto, normalmente cuando vemos que un equipo se queda con 10, el entrenador añade a otro futbolista en el centro del campo, sacrifica a uno de los delanteros para tener un pelín más de consistencia, pero Flick redobló su apuesta, confianza ciega en esos 2 jugadores que se multiplicaron. Pero en el mapa que estamos viendo, que precisamente el Barça presionó en campo propio, vemos apenas poquísimas presiones en campo rival. Normalmente el Barça es un equipo que lo suele hacer siempre en el campo contrario, más del 60% de las presiones se dan ahí, pero ante el Mónaco, fijaros la gran presencia en campo propio, defendiendo sobre todo en esa zona donde cayeron o tendieron a caer jugadores como Pedri, como Lamine y como Jules Koundé, que fueron el fuerte defensivo del equipo ante el Mónaco. De hecho, los jugadores con más presiones del partido fueron Rafinha con 36, Pedri con 34 y Marc Casado con 32. 3 jugadores por encima de las 30 presiones en este partido, algo que demuestra la capacidad del Barça de ser un equipo coherente a nivel defensivo.
Pero vamos ya con el gran error o la gran jugada marcada en este partido, que es la jugada en la que Marc-André ter Stegen escoge pasar la pelota a Eric García en una situación comprometida y a partir de ahí se cuece el drama del partido, porque Eric termina perdiendo la pelota, de hecho no la pierde porque no logra controlarla, sino que es una disputa, un duelo en el que sale perdedor y luego es verdad que la falta, bueno, está ahí en la línea, pero si pitas falta, si señalas ahí el error, tienes que expulsar al jugador porque es último hombre en este caso y eso comprometió por completo todo el plan de partido. Mucha gente me dice, bueno, pero no se puede analizar más allá de esto porque el Barça está con 10. No, yo pienso que es al contrario. Es un partido idóneo para saber qué es lo que busca el Barça con 10 jugadores, cómo responde ante la adversidad, algo que se va a ir encontrando a lo largo de la temporada el equipo de Hansi Flick. Y permitidme señalar que prefiero que esto se dé ahora en septiembre con prácticamente 6 titulares fuera de combate que no en unas semanas, porque precisamente si algo tiene que ir mal, que sea ahora, que te falta mucha gente y luego cuando los vayas recuperando todo pueda ir a mejor. El Barça ha perdido un partido que podía entrar dentro de las casillas, el Mónaco es un buen equipo, estás con muchos futbolistas titulares fuera, así que esto podía entrar dentro de lo teóricamente previsible, pero vamos ya con la lupa, vamos ya con las jugadas y empezamos con la fatídica jugada entre ter Stegen y Eric. Vamos allá, vamos a verlo. El Mónaco presionaba con un 4-2-3-1 que se aprecia perfectamente en la pantalla. Fijaros ese 4-2-3-1 con esa línea de 3 jugadores aquí en el centro del campo, apretando, por lo tanto, el mediapunta al mediocentro y los dos extremos cerrando en esas zonas intermedias para poder acosar los pases interiores y molestar también los pases hacia dentro. En el momento en el que Eric empieza a hacer, fijaros, como Eric aquí empieza ya su movimiento hacia el costado, Marc-André ter Stegen le empieza a dar el pase. Es decir, aquí hay un error primero de timing, porque el portero alemán está viendo que el jugador del Barça que se está acercando ya se está empezando a desplazar, por lo tanto ya no es un receptor. Y en caso de ser un receptor, el pase tiene que ir hacia adelante, hacia la trayectoria de Eric García, no hacia la zona que él está abandonando. Dicho esto, ¿dónde para mí tendría que haber ido al pase? Había dos opciones muy claras. La primera, la más sencilla, jugar sobre Alejandro Balde. Fijaros el espacio que tiene Balde, ¿por qué? Porque el Mónaco presiona con los 4 defensas enganchados, pegados prácticamente a los dos puntas para tener ahí una ventaja numérica importante y además también priorizando el salto de su extremo, que lo tenemos aquí sobre el central, en este caso Íñigo Martínez. Por lo tanto, el balón de ter Stegen, que sabemos que es un gran pasador hacia afuera, era relativamente sencillo y así evitabas problemas mucho mayores. La segunda opción era jugar sobre Pedri. ¿Por qué? El movimiento de Eric, fijaros, él está haciendo movimiento hacia afuera, abriendo por lo tanto toda la zona central, porque está arrastrando a su marca. Eso termina generando un espacio dentro que podría haber aprovechado perfectamente Pedri, que fijaros cómo arrastra a uno de los mediocentros. Por lo tanto, era un pase con riesgo, pero no es lo mismo una pérdida a 40 metros que una a prácticamente 20. El error de ter Stegen es catedralicio porque, repito, primero, el pase no tiene buen timing y segundo, porque tú tienes que saber a quién se la estás pasando. No se puede analizar el fútbol en teórico, encima de un Excel, sobre la teoría, sino sobre la práctica. Y lo que importa son los quiénes. Importa saber qué jugador tienes al lado y por eso una jugada será buena dependiendo de quién la haga. No es lo mismo darle un balón presionado a Lamine Yamal que dárselo, por ejemplo, a Ferran Torres. En un caso será algo positivo y en el otro quizás habrá otras mejores opciones. Y con Eric hablamos de un jugador que apenas suma titularidades de mediocentro. Ha jugado ratitos en partidos más asequibles, en escenarios de partido yo creo que más sencillos, y esa era la primera titularidad, partido de Champions, fuera de casa, ante un rival muy agresivo, y por lo tanto esto para mí es un error grave del portero, por mucho que Eric luego pueda hacerlo mejor, que lo puede hacer mejor, pero aquí el portero que ve el juego de cara, el que tiene la experiencia, el que tiene mejores opciones de pase, es el guardameta alemán. El error de Marc-André ter Stegen no fue el único, luego veremos la jugada del 2-1 donde yo creo que comete un par de errores, pero a partir de ahí vamos a analizar qué es lo que trató de hacer el FC Barcelona, porque el drama era mayúsculo. Minuto 10 en un partido de Champions, te quedas con un jugador menos, el empate. Bueno, vamos a intentar ver qué es lo que buscó el Barça de Flick. Vamos allá. Pocos minutos después, el Mónaco se adelantó en el marcador, aprovechando precisamente una de las debilidades que mostró el Barça. ¿Cuál fue la debilidad del Barça? Que en muchas ocasiones el conjunto de Flick presionaba con dos jugadores en la punta de ataque. Fijaros, aquí tenemos a Lewandowski y a Lamine Yamal. ¿Qué provocaba esto? Que si Jules Koundé, en este caso el lateral diestro, tiene que saltar, como ha hecho en esta ocasión,
Fijaros cómo él ha saltado sobre su par, eso termina provocando que la línea defensiva queda totalmente descompensada, solo 3 jugadores por un 3x3 del Mónaco en esa situación. Y además que eso evidentemente al perder un jugador dentro hace que si el rival te gira el juego, es decir, si busca los costados, los futbolistas de dentro, en este caso Pedri, que es el mediocentro más cercano, tengan que hacer un recorrido muy largo para llegar a la pelota. Aquí Alejandro Balde tiene que estar pendiente del lateral, que le está doblando por fuera, por lo tanto él está fijando un poco la pelota, pero tiene que estar pendiente de este pase, porque el Barça ahí llega en desventaja. Para mí aquí Rafinha tiene un error, Rafinha tiene que cerrar, tiene que llegar un pelín antes, porque fijaros cómo está dejando la puerta abierta para todo el golpeo interior. Y cuando finalmente pues logra conquistar ese espacio interior, el disparo no es nada sencillo. Mirad la posición, realmente tiene a Pedri y a Balde prácticamente por delante, Ter Stegen está bien posicionado, pero es un golpeo fantástico aquí. Poca cosa puede hacer Ter Stegen, en caso de haberlo parado sería una parada espectacular, quizás se le puede recriminar que le falte ese puntito de reacción top, pero volvemos a lo mismo, una parada en este caso sería una parada espectacular, quizás lo que uno espera de un portero del FC Barcelona, que haga cosas espectaculares. Evidentemente no es su culpa, este gol es un auténtico golazo, y repito, es una jugada que se podía dar porque el Barça estaba todavía un pelín desorganizado por culpa de la expulsión y no pudo llegar a tiempo. Este es el mapa de pases del Barça entre el minuto 15 y el 45 del primer tiempo en su propio campo. Fijaros cómo el Barça tuvo algunas pérdidas de color amarillo, tuvo pocos pases en ese sentido en su propia mitad y por lo tanto acumuló algunas pérdidas importantes que supusieron defender hacia atrás y por lo tanto perder altura defensiva. En cambio, si os fijáis en el mapa de pases del segundo tiempo, aquí tenemos la diferencia abismal. El Barça en la segunda mitad mejoró bastante. Creo que estuvo mucho mejor, tuvo más secuencias interesantes. Tanto Pedri como Casado empezaron a entrar mucho más en juego y fijaros cómo se redujeron las pérdidas en campo propio y se acumularon muchos más pases. Lo que a mí me gustó particularmente del Barça en la primera mitad fue la voluntad de defender hacia adelante. Para poner un ejemplo, en la derrota ante el PSG la pasada temporada, el día que el Barça se queda también con 10, la media de acciones a las que defendió el Barça respecto a su portería fue de 38 metros, una altura bastante baja. Ayer, pese a jugar 80 minutos con 10, la media fue de 43 metros. Es decir, el Barça fue más agresivo, el Barça presionó más y por lo tanto intentó forzar al Mónaco, al rival, a jugar siempre sobre su espalda, asumiendo que eso era un riesgo, pero que era preferible a perder altura constantemente. Fijaros la línea defensiva del Barça, como está prácticamente en el centro del campo. El Mónaco, de hecho, ¿qué es lo que hacía? Dejaba muchos jugadores en fuera de juego, siendo conscientes de que lo que ellos buscaban era jugar directo. Por lo tanto, el Barça lo que buscaba era el error, era el pase vertical, que el rival entrase en esa especie de nerviosismo buscando el juego largo y por lo tanto ahí hubiese más opciones de minimizar riesgos. Aquí el principal problema era el siguiente. Claro, cuando Jules Koundé sale a tapar al extremo, fijaros el lateral cómo rompe. Aquí hay una distancia muy larga, muy grande, que eso forzaba a sprints, a muchas situaciones límite, tanto a los centrales, Cubarsí o Íñigo, hacia afuera, como a los mediocentros, sobre todo Casado y Pedri, haciendo coberturas muy largas, protegiendo la frontal y por lo tanto asumiendo unos riesgos muy altos. Pero creo que esto, a estas alturas de la temporada, es lo que se tiene que hacer, porque estás reforzando la idea de juego que tienes. El mensaje de Flick es claro, da igual si somos 11 o 10, que vamos a jugar de la misma manera. Y luego la consecuencia y lo que la gente se puede quedar es, ostras, hemos perdido, el Barça no ha sido capaz de ganar ese partido, pero aquí la lectura que yo creo que se tiene que hacer es que, a pesar de una situación claramente adversa, el equipo ha seguido intentando lo mismo, por lo tanto reforzando lo que se viene haciendo hasta la fecha. Uno de los problemas en eso era precisamente que, lo comenté ayer en Twitter en directo, que el Barça a veces jugaba como si siguiese siendo como si fuesen 11 jugadores. Fijaros aquí arriba como vemos a Lamine, a Lewandowski y a Rafinha. Han saltado a presionar. Claro, aquí está saltando con un jugador menos, con los mediocentros ya cansados, ya esto ya era el segundo tiempo, y por lo tanto aquí, en caso de perder esa segunda jugada, que es lo que termina sucediendo, estás exponiendo muchísimo a tu equipo, estás por lo tanto concediendo mucho espacio. Fijaros cómo Rafinha no va a llegar a la presión y por lo tanto ahí el Mónaco va a superar al Barça y en el centro del campo, repito, solo había estos dos chavales, Marc Casado y Pedri, los tenemos aquí, juntos, siempre juntos,
pero en clara inferioridad. La paliza que se pegaron estos dos tíos fue espectacular. Una vez la pelota llegaba fuera, el Mónaco lo que buscaba era siempre lo mismo. Mirad cómo está sobrecargando esa zona central, buscando sobre todo balones verticales para, uno, forzar que la línea defensiva del Barça se hundiese, que tanto Íñigo como Cubarsí tuviesen que retroceder y por lo tanto se generase espacio en zonas centrales para ganar las segundas jugadas, y dos, también forzar precisamente esos malos despejes, esa extensión en algunas situaciones para aprovechar, conquistar la frontal del área. Claro, el Barça, lo podéis ver aquí, los tres de arriba están retrocediendo y el equipo está totalmente partido. Están Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal regresando. Está defendiendo el Barça con 6 jugadores. Tenemos prácticamente un 6 contra 6 en campo del Barça, muchos espacios, más cansancio físico, y tiene mucho mérito que el Barça aguantase, de hecho, tantísimo tiempo. Más allá del golazo que marcó Lamine Yamal, a mí lo que me gustó mucho de su partido es que el Barça constantemente le fue buscando para poder ser una herramienta de salida. De hecho, el partido de Lamine creo que resume bastante bien lo que supone este Barça, es sentirse siempre superior pese a que el rival te esté diciendo lo contrario. Es un atajo hacia el gol, pero también hacia situaciones de peligro de forma constante, no solo desde el disparo, sino también desde el regate, desde el pase o desde el sencillamente aguantar la pelota. El partido de Lamine, repito, fue muy positivo en un contexto de máxima dificultad. Y además teniendo en cuenta lo físicamente superiores que eran los jugadores del Mónaco en la mayoría de zonas del campo. Eso creo que multiplicó para mí el impacto que tuvo el partido de Lamine Yamal. Vamos a ver por qué digo esto en algunas situaciones de juego. Vamos allá. El Barça en el primer tiempo, como os estoy diciendo, tuvo dificultades para salir, pero es que cada vez que la pelota le llegaba a Lamine, fijaros cómo él aquí lo que está haciendo es, antes de recibir la pelota ya ve que viene el lateral, que el extremo está pendiente también de su posible recepción. Él ahí, si controla la pelota, es muy probable que se quede muy atrapado. ¿Por qué? Porque le va a saltar uno por fuera, el otro por detrás, y por lo tanto le van a impedir que pueda progresar. Por lo tanto, Lamine ya está anticipando la jugada. En eso es absolutamente élite. Él ve el desmarque de Jules Koundé. Por eso digo, mucho mérito que con 10 jugadores, minuto 14, Koundé esté ahí, el lateral, en vez de estar cuidando el espacio, que Koundé siga buscando ese tipo de situaciones, porque sabes que en caso de una pérdida ahí estás no muerto, pero sí lo tienes muy complicado para poder volver a ganar esa situación. Pero en cambio ahí Koundé está volviendo a realizar ese desmarque y Lamine anticipa el movimiento del compañero para dejarlo en ventaja. El pase de Lamine es fantástico, Koundé recibe, situación comprometida, evidentemente, porque no está perfilado y ahí no es su posición predilecta, pero el Barça ya ha logrado hundir al Mónaco, hacerle perder altura a través de Lamine Yamal. La jugada del gol es fantástica, primero por la capacidad pasadora de Marc Casado. El partido de Casado, luego lo analizaremos bien, pero es fantástico. Es para mí el mejor partido que ha jugado Casado. Y mira que contra el Girona estuvo muy bien, pero para mí ayer el valor es doble, porque la dificultad añadida de estar con un hombre menos, de la presión, de cómo tuvo que lidiar con distintas situaciones, fue espectacular. El partido de Marc fue muy top, pero fijaros aquí cómo lo ve muy bien el desmarque de Lamine. Y Lamine es un jugador que no solo es buenísimo recibiendo al pie, sino también corriendo hacia el espacio que él mismo ha generado. Movimiento de auténtico veterano el de Lamine ahí, metiendo el cuerpo para permitir tener un poco más de margen, ganar la posición a Vanderson, que es un lateral físicamente muy potente, y luego a partir de ahí, como Lamine, se genera el espacio perfecto para poder disparar, porque él en esta conducción hace un par de fintas y además, ojo con esto, tiene el pase claro a Lewandowski. Fijaros Lewandowski lo solo que está ahí, Lamine, que sabemos que es un magnífico pasador y que normalmente en estas situaciones lo que señalaba Lamine era que solía pasar la pelota, que no se arriesgaba tanto con el golpeo, y esto creo honestamente que es muestra de su terrible confianza ahora mismo, de ser un jugador que entiende, que procesa muy bien estos movimientos y que por lo tanto se siente superior y dice, bueno, me la voy a jugar. Y esto es el Lamine que yo os decía que iríamos viendo. Cuando dije en unos vídeos que yo creo que mi pedrada era que Lamine podría marcar 20 goles y repartir 20 asistencias, lo digo precisamente por esto, porque hablamos de un jugador con mucho gol, con mucho gol. Ante el Girona ya marcó 2 golazos y este gol es impresionante, porque la posición es muy complicada, porque el disparo es perfecto y porque además tenía un pase claro hacia Lewandowski. Por lo tanto, celebro mucho la decisión de Lamine, a pesar de que hubiese fallado, son el tipo de disparos que tiene que empezar a hacer porque los puede marcar a churros. Permitidme hablar un poco de Pau Cubarsí, sabéis que soy un admirador del central gironí porque es un jugador excepcional. Y el partido de ayer para mí redobla la confianza en Pau Cubarsí. Es un escenario en el que él tiene que defender, primero, situaciones límite con balones al espacio, porque la línea defensiva del Barça, a pesar de estar con 10, estuvo muy alta. Lo hemos visto en estas imágenes como la intención clara del conjunto de Flick fue defender siempre hacia adelante.
ahí el riesgo es bárbaro. Y un central de 17 años lidiando con la velocidad, la potencia, jugadores como Embolo, pues no es nada sencillo. Y fue un partido fantástico, corrigió bien situaciones límite al espacio y luego defensa del área espectacular, salvando disparos importantes. Su partido en números, realizó 5 despejes, el segundo jugador tras Íñigo Martínez que más despejes realizó. Solo cometió una falta, no fue regateado ninguna vez y estuvo en el 90% de acierto en el pase. Muy buen partido de Pau Cubarsí en un escenario muy complicado que era propenso al error. Si hubiese fallado no hubiese pasado nada, pero de nuevo, repito, el partido de Cubarsí lo confirma como uno, para mí, el gran proyecto de central que hay en la actualidad. Vamos a ver algunos detalles para que os lo explique. Vamos allá. Por ejemplo, esta situación es fantástica. Aquí Cubarsí tiene poco margen para reaccionar. Está ligeramente por detrás de Embolo, que es un jugador muy potente en el momento del pase. Y mirad la capacidad que tiene Cubarsí para corregir. Termina llegando con nitidez, muy limpio al suelo. Y es un jugador que es buenísimo en el tackle. ¿Por qué? Porque es muy listo. Porque tiene un timing, no diría perfecto, pero sí excelente. Es un jugador que rara vez cuando va al suelo es regateado o es eliminado, sino que él cuando va al suelo es cuando detecta que va a haber un disparo, un centro y por lo tanto tiene las opciones de ganar. Me recuerda mucho a los defensores de principios de siglo, ese típico tackle tan limpio de jugadores como Nesta, por ejemplo, ¿no? Que solían ser clínicos en esas acciones. Cubarsí el año pasado en Champions, si os acordáis, ante Osimhen o incluso ante Mbappé dejó alguna jugada de este calibre, y ayer en esta acción me volvió a recordar lo que os estoy comentando. Pero es que también aquí recepción de Minamino en área propia. El Barça en algunas ocasiones perdió mucha altura, había espacios en el área, y fijaros cómo va a recibir Minamino en el punto de penalti Cubarsí, lo rápido que detecta esta recepción y lo rápido que va a achicar espacios y va a corregir para que no se dé el disparo. Yendo al suelo de nuevo de forma muy limpia, buena extensión con la pierna izquierda en esta acción para poder evitar el disparo, forzando un saque de esquina y por lo tanto un remate que era franco de Minamino, que tenía prácticamente toda la portería para poder elegir. Pues ahí de nuevo Cubarsí salvando los muebles, las castañas, y esos son solo 2 ejemplos del partido que se marcó Cubarsí, en correcciones al espacio, en un partido excepcional. Y además, repito, la intención con 17 años de defender siempre hacia adelante, aunque muchas veces físicamente no seas superior a tu par. El Barça terminó perdiendo en gran medida, desde mi punto de vista, porque jugó de la misma forma con 10 que con 11. Ya no tanto sin balón, que es lo que hemos ido analizando hasta este momento, sino también con pelota. Una intencionalidad demasiado vertical, de buscar ese pase para romper una línea y para, por lo tanto, atacar la profundidad. La ausencia de Dani Olmo y la no presencia de un acelerador en esa zona como Fermín, por ejemplo, hace que no puedas jugar a lo mismo, porque Pedri, además, al quedarte ya con 10, termina siendo más ese mediocentro. Y eso dibujó un escenario en el que el Barça tenía que cuidar doblemente la pelota, primero para intentar tener mejores situaciones y después para poder aguantar y respirar un poco con la presión del Mónaco. Y el Barça en algunos momentos, ahora veremos a un par de ejemplos, en uno de ellos terminó la jugada en el 2-1, no lo hizo, y por lo tanto vimos a un Barça precipitado, un Barça que no terminó de ser del todo pulcro y a detectar los timings de partido, y eso creo que Flick tiene que hacer hincapié, porque ahí el Barça tiene que ser un poco más listo en estas situaciones. Vamos allá. Un saque de puerta, por ejemplo. El Barça, fijaros cómo divide el equipo en dos, con los dos mediocentros. El Barça tiene una ventaja de 7 contra 6. En esta situación, el Barça aquí tiene a 7 jugadores, 1, 2, 3, 4, 5, el central, Íñigo, y el portero 7 por 6 del Mónaco. Por lo tanto, es un 7 contra 6 en esa primera zona del campo. Es verdad que hay un riesgo, pero aquí yo creo que el objetivo es intentar encontrar esa ventaja, porque además, en última línea, el Mónaco tiene superioridad, 4 contra 3, físicamente, duelos directos, es complicado que el Barça los pueda ganar, y no tienes tampoco excesiva velocidad, más allá de la de Rafinha, para poder intentar encontrar esos espacios. Ahí el Barça, bueno, minuto 49, va a intentar Ter Stegen ese golpeo en largo. Hay una pérdida porque ahí el Mónaco pues gana el duelo directo, y fijaros cómo el Barça intenta salir, pero aquí el rival ya te está eliminando. Estás dejando a 3 jugadores fuera de la posición, 3 jugadores fuera de imagen y por lo tanto incapacitados para poder presionar. El Mónaco, con solo este pase, fijaros dónde están Pedri y Marc Casado. En esa posición tienen que hacer mucho recorrido para poder llegar hacia donde va a ir la pelota, y estás exigiendo un sobreesfuerzo enorme a tus jugadores. Este fue el mapa de pases de Rafinha en el partido. En amarillo los pases fallados, de color rojo los acertados. Fijaros cuánto error, de hecho estuvo en un 53% de acierto en el pase. Cifra pobrísima de Rafinha, que muestra precisamente
esa incapacidad de retener la pelota. Y en un partido en el que necesitabas un punto más de pausa, es verdad que Rafinha te daba otras cosas, pero te restó mucho, porque ahí se ve cómo buscó sobre todo mucho envío largo, mucho envío vertical, que no terminó llegando a buen puerto. Y os digo esto porque ahora vamos a ver, ligado a lo que os estaba comentando, la jugada del 2-1. La jugada del 2-1 precisamente nace del error de Rafinha. Él tiene un pase muy claro hacia Alejandro Balde. Mirad el espacio que tiene Balde, cómo está solo, cómo en caso de recibir Balde obligas a que el Mónaco tenga que defender en su campo, por lo tanto puedas descansar un pelín más con balón. Y él ahí va, lo que va a buscar es un pase vertical sobre Lewandowski. El pase es malo, porque Lewandowski, como podéis apreciar, está corriendo hacia adelante y el balón va hacia atrás, un poco como lo mismo de Ter Stegen y Eric. El pase no es bueno, por lo tanto ahí el Barça va a perder la pelota con 6 jugadores en campo contrario, los 2 centrocampistas, los 3 delanteros y Alejandro Balde. Por lo tanto estás dejando solo 3 futbolistas en tu propia mitad del campo. La pérdida es clara, fijaros ahí la pérdida del Barça, y el Mónaco, que apenas ha hecho nada, y el Mónaco con solo una recuperación en su propia mitad del campo le basta para hacer lo siguiente. El balón frontal es muy bueno, pero es que el error de Íñigo, primero el error de Íñigo, mirad Íñigo Martínez, hay 2 errores. El primero, está rompiendo el fuera de juego, él no está marcando la línea. Ahí tienes que mirar dónde está tu compañero, dónde está Pau Cubarsí, adelantarte un poco. Y el segundo error es el posicionamiento. A nivel corporal no está preparado para correr. Mientras le están realizando el desmarque de profundidad, esa ruptura al espacio, él está muy mal perfilado. Está de hecho frontal, no está ya girado para empezar la trayectoria, para acompañar el desmarque, y eso hace que pierda ya ese medio segundo que es clave ante un futbolista que además es más rápido. Pero es que además en esta situación, fijaros cómo Ter Stegen lo que está haciendo, que no se ve porque es una imagen, pero aquí está retrocediendo. En vez de adelantar, en vez de comerle metros al delantero, en vez de intentar minimizar los espacios, minimizar las opciones de tiro, está retrocediendo. Por lo tanto, está permitiendo que el delantero tenga un pelín más de tiempo para poder pensar y armar la pierna. Íñigo no va a llegar, Íñigo está lejos, fijaros la imagen. Está aún a 2-3 metros y con la carrera ya perdió. Por lo tanto, el defensa en este caso no te va a poder permitir un mal disparo del delantero. Tienes que ser tú el que des un paso hacia el frente y el que intentes corregir, sobre todo cuando tienes tanto espacio, porque ha tenido espacio para poder achicar muchísimo más. Y ya finalmente el disparo es malo, el disparo es frontal, va por el medio. Ter Stegen se vence hacia su izquierda de una forma pues no demasiado correcta, porque cae, es decir, no se vence, sino que se deja caer. El disparo va por el centro, es verdad que va muy fuerte, pero es un disparo que es parable. Y aquí lo estamos viendo, al final Íñigo ha llegado un pelín tarde, pero ha terminado llegando al disparo. Y aquí lo podemos ver, Ter Stegen finalmente se vence a su izquierda, el disparo va por el centro, y como Íñigo había llegado para por lo menos evitar que el delantero jugase un balón hacia el compañero que entraba de segunda línea, ¿por qué Ter Stegen no ha achicado? No ha intentado evitar por lo menos que ese disparo se diese en condiciones favorables. Para mí, repito, doble error de Marc-André Ter Stegen en esta jugada y triple si tenemos en cuenta el error con Eric García. Y ahora ya para ir cerrando el vídeo, vamos con las, para mí, 2 mejores noticias de todo el partido. Marc Casado y Pedri, partido fantástico de ambos jugadores. Marc Casado estuvo impresionante a nivel defensivo, fue el segundo jugador de toda la jornada Champions League que más contrapresiones ganó, con 3, solo por detrás de las 4 de Rodri Hernández, y luego además ganó esas 8 presiones, el segundo jugador también de toda la jornada en Champions que más presiones ganó. Estuvo impecable a nivel defensivo, esfuerzo titánico, ya lo dijo Hansi Flick tras el partido, es uno de esos jugadores, Marc Casado dijo, que da siempre más del 100%, y hoy ha sido uno de esos días, y luego con balón sobre todo, el partido de Casado fue fantástico. Este es el mapa de pases de Marc Casado en el partido. Fijaros la cantidad de golpeos verticales, también cambios de orientación, oxigenando el juego. Muchísima calidad en Marc Casado en ese tipo de situaciones. Yo la verdad, y repito, me está sorprendiendo mucho, porque yo ya sabéis lo que os dije, que yo no le veía ese rol de mediocentro titular, que me costaba verlo, y de momento me está callando la boca para bien, y yo que me alegro, porque está jugando a un nivel muy alto, sobre todo desde el pase, que desde donde más, que es en el punto en el que más dudas tenía. Fijaros aquí la capacidad que él tuvo en el partido de ayer de encontrar a los alejados, de poder jugar a distintas alturas y por tanto combinar distintos movimientos. Fijaros ahí cómo él está emparejado con Benseguir, un jugador fantástico, y lo que va a realizar Marc Casado es la típica jugada que le pone siempre en valor a nivel defensivo, esa típica contrapresión agresiva en la que Casado es absoluta élite. Cómo va a saltar para morder la recepción, cómo va a acosar
al futbolista contrario, negándole el giro, impidiéndole jugar también hacia atrás con su compañero, llevándole precisamente hasta la línea de banda. Fijaros cómo lo está encerrando, lo está dejando prácticamente sin ninguna opción, una jugada que es marca de la casa, recepción interior que termina convirtiéndose en una auténtica jaula, en una pesadilla para el contrario. Y finalmente termina recuperando la pelota sobre la línea de banda. Jugada fantástica de Marc Casado, es solo un ejemplo de la cantidad de acciones defensivas que realizó de valor el mediocentro catalán. En el segundo tiempo el Barça acumuló muy buenas situaciones de juego. Me gustó bastante lo que vi en el segundo tiempo, muy buenos tramos de circulación de pelota. Fijaros aquí cómo Casado se va a detectar como jugador libre, pase de Cubarsí que no se ve en pantalla es fantástico con la pierna izquierda, y cómo Marc Casado ya va a recibir y va a terminar conduciendo y volviendo a encontrar ese balón entre líneas fantástico para Rafinha. De hecho, a mí el partido de Casado creo que fue de menos a más. Empezó más dubitativo, con alguna pérdida en el primer tiempo, pesando menos en el juego, pero los mejores momentos del Barça, que fueron para mí en el segundo tiempo, donde el conjunto de Flick tuvo buenas posesiones, se dieron precisamente con un Casado pudiendo recibir más en zonas centrales y aprovechando ese dinamismo que él tiene. Es un futbolista que se mueve bastante, que él es capaz de recibir, conducir, pasar, fijar y romper todo en una misma acción. Por lo tanto, creo que esta acción representa bastante bien lo que os estaba comentando de Marc Casado, la voluntad que él tiene para hacer todo este tipo de acciones para que el equipo juegue mejor. De hecho, aquí tenemos el ejemplo contrario. En el primer tiempo, fijaros la diferencia del posicionamiento también un poco del rival y del Barça, ¿no? Como el Barça apenas tiene esos dos jugadores centrales, tanto Pedri como Marc Casado, vendidos en una jaula que dibujó el Mónaco, que imposibilitó esa circulación. Y mirad, la delantera del Barça, aquí se está viendo. Lamine, Lewandowski, Rafinha, los tres arriba. Claro, a esa división en el equipo en dos, con un jugador menos, dejaba situaciones muy comprometidas. Y en este caso, pues Marc Casado aquí recibe con poco espacio, recibe una presión por detrás, el balón no es bueno porque Pedri está desmarcándose, un poco como lo que pasó con Eric hacia adelante, el pase va hacia atrás, y aquí el Barça tuvo pérdidas importantes. De hecho, aquí finalmente la jugada no termina llegando a buen puerto, hay un error del Barça en salida, y fijaros el error, pues lo que provoca, ¿no? Una transición del Mónaco con el equipo bien posicionado, con los jugadores preparados para correr y el Barça bastante desordenado. Pero más allá de estas jugadas puntuales en el primer tiempo, creo que el trabajo de mérito de Casado fue espectacular, y de hecho, si lo fue el suyo, qué decir también del partido de Pedri. Y Pedri, tres cuartos de lo mismo, fue de menos a más. En el primer tiempo tuvo un par de pérdidas peligrosas, un par de jugadas en las que no estuvo bien, pero me remito a lo que os estoy contando, la dificultad de jugar con un único acompañante, en un equipo que está con 10, de tener que hacer esfuerzos defensivos muy largos, de tener que corregir situaciones límite, de tener que ir a hacer coberturas y luego recibir la pelota siempre presionado, siempre en inferioridad, con pocos receptores, con la prácticamente obligación de jugar de forma vertical. Es muy difícil ese contexto, y Pedri, que empezó con algunas pérdidas, con algunas dudas en el primer tiempo, terminó para mí siendo el sostén del Barça en la segunda mitad. Vamos a verlo. De hecho, si miráis el mapa de pases de Pedri, veréis que solo tuvo 4 fallos en el pase. Los 4 se dieron en campo propio y, ojo, los 4 se dieron en la primera mitad. Esos 4 pases que estáis viendo aquí en zonas centrales, primera mitad, pérdidas, es normal, el equipo se queda con 10, hay desajustes, hay nervios, pero en la segunda mitad Pedri no falló ningún pase y encima fue un jugador que fue incluso más mediocentro que Casado, ¿no? Tuvo mucha presencia en esa fase inicial del juego, y luego fijaros en ese perfil diestro con Lamine Yamal, con Koundé, realizó algunas de las mejores secuencias del partido. Creo que el partido de Pedri bajo presión fue espectacular, dejó algunas situaciones impresionantes desde el juego, con la capacidad que él tiene para aguantar situaciones límite, y eso dice mucho del tipo de futbolista que es y del nivel en el que está, porque, repito, lo he comentado antes, pero lo vuelvo a repetir, y es que Pedri fue el segundo jugador del partido que más presiones hizo, con 34, solo por detrás de Rafinha, una cifra espectacular, y junto a Casado fue el jugador que más contrapresiones hizo, con 10. Ojo con esta cifra porque son más que los 3 jugadores que más hicieron del Mónaco juntos. Es decir, Pedri hizo más contrapresiones que Golovin, Zakaria y Benseguir, que fueron los 3 futbolistas del Mónaco que más hicieron, con 3 cada uno, juntos. El trabajo defensivo de Pedri, de Casado, fue impresionante. Y todo tiene que analizarse y tiene que partir de la misma base. Solo os voy a poner un ejemplo para que veáis lo que os estoy comentando y la dificultad que tiene muchas veces lo que hace Pedri, ¿no? Para ponderarlo. Fijaros esta acción, el Mónaco está presionando en campo contrario, Pedri va a recibir, aquí lo tenemos, tiene a 2 jugadores prácticamente por delante, tapándole
un posible pase hacia los costados. Ahí Pedri no puede jugar ni hacia Pau Cubarsí, tampoco hacia Casado. Es una situación comprometida. ¿Y qué es lo que va a hacer Pedri? Pues un pase que parece sencillo, que pasa desapercibido, pero que tiene que ponerse en valor. El pase de Pedri es con la izquierda sobre Lamine Yamal. Solo con ese envío se ha limpiado 2 líneas de presión del contrario, y no solo eso, sino que ya ha puesto al mejor futbolista del equipo en disposición de tener un 1 para 1 con Lewandowski, con Rafinha, doblándoles por dentro y con la posición de Koundé también cogiendo altura. Y de hecho en el segundo tiempo, repito, la capacidad que tuvieron Pedri y Lamine para sacar oxígeno de donde no lo había fue impresionante. Esta acción bastante clara, de nuevo juego directo de Ter Stegen, pero en este caso más acertado, porque aquí el Barça asume muchos riesgos. Fijaros cómo sitúa a Pedri de interior con Rafinha, está dejando una especie de 4-3-2 con Lamine Yamal y Lewandowski arriba, con Rafinha más venido hacia adentro, con Pedri. Lo que va a hacer Ter Stegen es jugar con Koundé, precisamente lo que tendría que haber hecho en la jugada de la expulsión de Eric García. Y aquí el Barça se va a hacer muy fuerte en esta situación, con Koundé, Lamine y Pedri, los 3 jugadores yo creo que de más buen pie en ese sector, sobre todo juntando a Lamine y a Pedri, que fue un poco para mí la clave de la mejoría del Barça en la segunda mitad, la de poner a sus 2 mejores jugadores en espacios reducidos, cerquita, circulaciones al primer toque, capacidad para retener la pelota en situaciones de inferioridad, una serie de ventajas que te dan pues los mejores jugadores. El toque de espuela de Lamine es fantástico, brillante, para aclarar el panorama, y luego Pedri va a recibir y de primeras, tras atraer la presión, va a jugar sobre el espacio que ha generado el propio Lamine. De hecho, aquí lo tenemos, la jugada termina llegando a Jules Koundé, con ventaja para poner un centro, pero la jugada nace de Lamine con su toque de espuela y de Pedri con su capacidad para atraer y liberar hacia el costado. El centro de Koundé es una lástima porque el desmarque de Rafinha estaba siendo muy bueno y aquí el Barça tuvo el 1-2. Repito, el Barça no jugó un partido para nada malo, y de hecho tuvo sus muy buenas oportunidades con Balde, con Lamine y con este centro que tampoco termina llegando, o la transición de Rafinha que llega antes el portero. Creo que es un partido para estar satisfechos, sobre todo partiendo de la circunstancia terrible de que te quedas con 10 durante 80 minutos. A partir de ahí, para mí tiene mucho valor lo que hace el equipo, y creo que es muy interesante poder analizarlo, poder ver esos matices, esa idiosincrasia que tiene Hansi Flick y cómo el equipo es fiel a lo que siente como suyo, a lo que no intenta traicionar lo que ha venido haciendo, sino que decide ir a la guerra con las armas que ya tiene, y por lo tanto esto creo que define muy bien la mentalidad de ese equipo, más allá de los errores que se fueron cometiendo, errores lógicos teniendo en cuenta el sobreesfuerzo gigantesco. Puestos a perder, mucho mejor ahora que dentro de unas semanas, cuando el calendario se complique y cuando todavía tengas más exigencia. Ahora, viendo un poco también el banquillo, es más entendible perder de esta forma que no dentro de unas semanas. Pero, dicho esto, me ha gustado hacer este análisis porque he visto cosas interesantes, porque he puesto todavía más en valor el papel de Marc Casado, el papel de Pedri, el papel de Pau Cubarsí, el de Lamine, el de los jóvenes, que son al final los que tienen que tirar del carro. Así que espero que os haya gustado tanto como a mí hacer este análisis. Una lástima el resultado, pero ya sabéis, tanto la victoria como la derrota, aquí vais a encontrar siempre todos los análisis. Si os ha gustado, si os gusta la lupa, dejad un like, comentad y compartid el vídeo. Como siempre, vamos con el sponsor del canal, con Soterware. Soterware es un partner de ciberseguridad y servicios informáticos para empresas. Su ecosistema de soluciones permite monitorizar y proteger tu infraestructura digital. Además, ofrece certificaciones, consultoría y otros servicios informáticos. Así que ya sabéis, consultad el link de aquí abajo donde tenéis toda la información. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo lunes con la lupa del Villarreal Barça. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.